Hola, buenas noches con todos y con todas. Gracias por venir. Este es un nuevo conversatorio de Guayaquil, ¿Cómo innovamos? Que está siendo organizado por el Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil. Mi nombre es Manuel Macías. Y hoy día tenemos a dos invitados, a Isabel Escobar y a Alberto Hidalgo, para hablar acerca de movilidad activa y sostenible para Guayaquil. La idea es justamente conocer sus visiones como experto y experta acerca del estado actual, la situación actual de la movilidad en Guayaquil y cuáles son los retos del futuro alcalde, bueno, del alcalde y electo, pero que se posiciona en mayo, de cómo poder lograr una movilidad urbana activa y sostenible en el cantón. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso hemos invitado a Isabel y Alberto Hidalgo. Eh, Isabel Escobar es arquitecta, tiene un masterado en tecnologías urbanas sostenibles de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Ha sido funcionaria de algunos gobiernos locales, como el de Puerto Viejo, como el de Guayaquil, en asuntos de asesoría en planificación urbana. Es fundadora de SUSUS, que se trata de algunos proyectos de investigación urbana acerca de movilidad y desarrollo sostenible. Y actualmente también es profesora en la Universidad de Espíritu Santo y también ha estado trabajando como directora de la parte de planificación y movilidad en el Departamento de Estudios de la ATM en Guayaquil. ¿Sí? Em, Alberto, por otro lado, es cofundador, fundó el colectivo Ciudadano Libre Actividad y ha colaborado y formado parte de Masa Crítica Guayaquil desde sus inicios en el 2012, siendo cofundador y estando trabajando también en la parte de asesoría, relaciones públicas, entre otras cosas. Y ha sido miembro de la Mesa de Movilidad Urbana Sostenible de Guayaquil del 2018 al 2022. Y bueno, también fue vicepresidente de la Unión de Ciclistas del Ecuador y también pasó por la Secretaría de Movilidad de la Municipalidad de Quito. ¿Sí? Entonces, con esa introducción de ambos, de Isabel y de Alberto, a quienes les agradezco por su tiempo, quisiera empezar inicialmente con Isabel para que realice su presentación de ideas, exposición de ideas de análisis y propuestas respecto a cómo lograr una movilidad eh, activa y sostenible en el Cantón Guayaquil. Para todos los que estén interesados, por favor, pueden dejar sus preguntas en el chat y si en algún momento quieren conversar, quieren decir alguna cosa, eh, pueden levantar la mano para que así se les pueda habilitar el micrófono, ¿sí? En todo caso, les agradezco por estar aquí y bueno, Isabel, te dejo con para que tú, por favor, puedas iniciar con tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. No sé si ya lo pueden ver. Está bien. Voy a hacer un poquito más grande. Ya. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Gracias. Ujú. Listo. Bueno, voy a hablar el día de hoy un poco sobre varios temas, pero principalmente de manera resumida, por qué es importante y cuáles son los retos, como decía el nombre del afiche, que se tienen en tema de movilidad activa y sostenible. Bueno, primero empezando un poco conversando sobre por qué la movilidad sostenible es importante para nuestras ciudades. Y pues bueno, claramente como lo ejemplifica esta foto, es importante entender que la movilidad es acerca de las personas. Es decir, que tenemos que poner más énfasis en lo que hacen las personas en el espacio público o en las ciudades y entender cómo ellas se mueven. Años atrás, obviamente, en los años 70, el foco principal era, por supuesto, en la movilidad, cómo se transportan los vehículos, ¿no? Cómo se mueven los vehículos o el número de vehículos que se movían. Pero ahora
gracias por supuesto a nuevos estudios y a los resultados de estos estudios nos damos cuenta que lo importante es entender cómo las personas se mueven y también cómo las personas disfrutan la ciudad o el espacio público, qué pasa en estos espacios, como se ve un poco en la foto. Se puede tomar café, se puede disfrutar espacio, se puede caminar, se puede llevar a los adultos mayores, etc. Dicho esto, pues tenemos claro que dentro de una movilidad sostenible, pues más calles, construir más calles no es una solución. Ya no lo es, claramente como se ve en la foto, pues seguir construyendo vías para decir que tenemos una disminución en el tráfico de la ciudad. ¿Por qué? Pues bueno, porque esto genera graves problemas de accesibilidad y congestión, y también porque evidentemente uno de los principales contaminantes y contribuyentes de gases de efecto invernadero son los vehículos, la contaminación que hacen los vehículos. Entonces este tiene un aspecto ambiental muy profundo. Entonces mientras más vehículos tengamos en nuestras ciudades, también vamos a tener un grave problema ambiental. Es verdad que uno de los principales contribuidores de esta contaminación son los vehículos de carga, pero los vehículos privados también tienen un alto porcentaje en contribución a la contaminación y por ende a incrementar los efectos del cambio climático. También pues tenemos las dimensiones sociales y económicas, pues la calidad de vida de las personas se afecta al pasar horas y horas en vehículos motorizados como vemos en la foto, pues ya hay estudios y la evidencia científica nos demuestra que las personas que pasan mucho tiempo conmutando de un lugar o desde su casa al trabajo o del trabajo a su lugar de vivienda, etcétera, pues pueden llegar a sufrir efectos en su salud como obesidad, diabetes tipo 2 o enfermedades del corazón. Entonces, mucho más allá de que sea solamente un aspecto ambiental, tener más calles con más vehículos y que nos transportemos solo en vehículo privado tiene una gran injerencia en la salud pública de las personas. Y por supuesto también tenemos un problema grave con esto que es los altos niveles de motorización, ¿no? Cada vez el parque automotor está creciendo, en la misma ciudad de Guayaquil cada vez está creciendo, y pues entonces vemos que realmente todavía no hemos adaptado medidas en las cuales podamos disminuir este crecimiento. Entonces aquí nos cabe una pregunta muy clara y muy básica de que nosotros como ciudadanos queremos disfrutar de una ciudad así, como así más. Queremos pasar horas y horas en el tráfico, o queremos llevar a nuestros niños a las escuelas atravesando toda la ciudad y pasando horas y horas los niños sentados en un car seat. Evidentemente no creo que queramos que nuestras ciudades luzcan así y que esto afecte a nuestra salud también. Más bien creo que nosotros pensamos y buscamos una ciudad que luzca más o menos así, ¿no? Una ciudad verde, una ciudad en la que se traten de priorizar las necesidades de las personas como seres humanos integrales y que se busque una solución justamente para hacerlas disfrutar el espacio público. Esta es una foto muy famosa porque es un proyecto en el cual justamente aquí había un paso elevado o un highway y pues se decidió tumbar y hacer este parque. O también quizás queremos que nuestras ciudades, ya con un ejemplo más local, luzcan de una manera más humana a las personas. Este es el ejemplo de Calle Panamá. Ustedes saben pues que en Calle Panamá se han venido realizando una serie de intervenciones importantes sobre peatonalización de espacio público. Entonces esto da como resultado que el espacio se utilice, como ustedes ven en la foto, y que sea un espacio agradable, ameno para los ciudadanos. Y pues también tenemos otros ejemplos importantes de peatonización que conocemos en otras ciudades de Europa, como Viena, la foto que vemos aquí, en la cual todos los modos sostenibles realmente conviven de manera adecuada. Y por supuesto tenemos el caso de Nueva York, este caso muy
muy famoso y sé que esta foto se pone siempre, pero a mí me gusta mucho esta foto o esta transformación del espacio, porque principalmente lo que se ha logrado no es solo, digamos, darle un espacio a las personas como tal, sino reactivar la economía del sector y además reactivar esas conexiones sociales que se hacen cuando tú tienes estos espacios peatonales. Bueno, antes de hablar un poco de un ejemplo ya más local de Guayaquil, quisiera hacer un poco de énfasis en los retos o los desafíos, como decía Manuel, que nosotros tenemos en nuestra ciudad y que son los desafíos para las nuevas administraciones. Pues evidentemente uno de los grandes desafíos, y creo que no solo en nuestra ciudad, sino en las ciudades de Latinoamérica, es que pongan mayor énfasis, que se ponga mucho más énfasis en el caminar, en estrategias para caminar, para andar en bici y para mejorar el transporte público. Es decir, invertir no solo dinero, sino un diseño, una política pública para estos tres modos sostenibles garantizará que en un futuro, por supuesto, tengamos una disminución del parque automotor, que más personas se muevan en modos sostenibles, porque no vale de nada que, por supuesto, estemos fomentando desde la academia o desde distintas entidades la importancia que tiene moverte a ciertos lugares caminando o usar la bici o usar el transporte público, si no se ha hecho por parte de la política pública de la ciudad una inversión adecuada en estos sistemas que te permita, por supuesto, como usuario decir, bueno, yo voy a dejar el auto, que es no sé, con el medio con el cual siempre me muevo, y me voy a mover ahora en bicicleta o me voy a ir caminando. Entonces, creo que esa es una idea clara o un reto muy, muy pertinente y muy importante ahora. Y segundo, creo que también es importante que la ciudad empiece a pensar en diseñar o en promover tener estas centralidades y hacer estas centralidades más compactas. Es decir, que nosotros como ciudad no tratemos solo de crecer de manera horizontal. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto muy alto en la manera de cómo nos movemos. Si tratamos de hacer ciudades más compactas, es decir, si tratamos de tener nuestros servicios cerca, sabemos que nos vamos a desplazar en corto tiempo a esos servicios. Por decir, si tenemos la escuela de nuestros hijos cerca, si tenemos la farmacia, si tenemos nuestro trabajo, pero todo eso se forma o se desarrolla por medio, obviamente, de una planificación también urbana. Entonces tenemos que empezar a diseñar ciudades más compactas. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de movilidad sostenible sin un desarrollo urbano orientado a esto. Van de la mano. Si nosotros separamos esto, pues vamos a tener lo que muchas veces presenciamos, ¿no? Ciudades dispersas, desplazamientos muy largos, que para hacer un trámite tan pequeñito tenga que viajar 1 hora. Entonces, eso realmente nos va a afectar en la movilidad. Y bueno, les quería mostrar un poco también el ejemplo de Calle Panamá. ¿Por qué? Porque es un proyecto en el que yo pude participar y con el equipo, pues buscamos y tratamos de incorporar estos lineamientos que yo les acabo de mencionar, ¿no? Por supuesto, el proyecto se lo presentó a la municipalidad y es mucho más grande, pero la idea principal es eso, ¿no? Tener estas líneas estratégicas en un polígono en la ciudad. Se buscaba construir un proyecto en el cual se potencie el centro patrimonial, el centro accesible, el centro caminable, el centro activo, productivo y ecológico. ¿Y por qué hablamos del centro? Porque, como lo mencioné antes, las centralidades son importantes en nuestra ciudad, pero el centro urbano de Guayaquil es el corazón de la ciudad y necesitamos empezar justamente a resolver lo que pasa en el centro de Guayaquil. Es decir, ese exceso de vehículos, de carros privados y también de buses, es el gran problema que tiene el centro de nuestra ciudad, ¿no? Necesitamos empezar a sacar, o sea, a ir desmotivando esos desplazamientos a pie y a liberar un poco los espacios públicos del centro para poder proponer proyectos como este. Ustedes conocen, muchos conocen Calle Panamá y es un proyecto exitoso
en el cual se trató eso, ¿no? De generar espacios peatonales, obviamente con otras estrategias, pero para poder devolverle un poco al centro esa calidad de centro, ¿no? No un lugar lleno de vehículos, lleno de buses, sino un lugar lleno de espacios para caminar, espacios para disfrutar, gente que pueda ir a andar en bicicleta, llegue en bicicleta, que parquee su bicicleta, y con el fin de, por supuesto, promover esta multimodalidad. Y aquí tengo algunas fotos que yo tomé cuando se empezó con el proyecto en 2019. Tal vez muchos no las conozcan y pues es importante mostrarla, pero esto era lo que pasaba en estas calles que ahora son calles peatonales. Y por qué la importancia de apostar por este tipo de proyectos desde la alcaldía o desde la municipalidad. Esa es la calle Imbabura y ustedes pueden ver que era un estacionamiento, simplemente eso. Ahora, pues muchos conocerán como luce la calle Imbabura, ¿no? Hasta el Museo del Cacao y el efecto que produce la calle peatonal para los comercios. Una vez leía un diario que decía, y no me acuerdo muy bien qué diario, pero la noticia decía, los restaurantes apuestan por calle Panamá, etcétera. Pero realmente lo que pasó aquí, desde el punto de vista urbano, es todo lo contrario. Porque los restaurantes no hubieran podido llegar a esa calle si esta calle lucía como la foto de la izquierda, ¿no? ¿Quién se va a poner un restaurante con mesas y sillas afuera y cuando el smog del vehículo le está soplando en la cara? Entonces, que primero se hizo es justamente invertir en esa calle peatonal y una vez que se hace la infraestructura, los restaurantes aparecieron solos. O sea, ese es el efecto positivo de crear espacios peatonales. Los restaurantes empezaron a llegar y si tú vas a Calle Panamá, cada fin de semana hay un restaurante nuevo que abre y le va bien. O sea, con esto confirmamos y con el equipo que iniciamos con esta consultoría, confirmamos que efectivamente no es como se suele decir que crear espacios peatonales va a disminuir en las ventas de los comercios que están aledaños a estos espacios. Efectivamente, no. Más bien está totalmente comprobado que los comercios empiezan a ganar más, la plusvalía sube y asimismo las interacciones sociales que se crean en estos espacios son valiosísimas. Y aquí tengo otra foto que es prácticamente lo mismo, pero de la otra calle, ¿no? De Luzárraga. Y ustedes recuerdan que, bueno, en 2019 lucía así, ¿no? Con todos los vehículos parqueados. Y si van ahora, a este momento, incluso esta foto es un poco antigua porque es del 2021, pero si vamos ahorita, yo estuve el fin de semana en Calle Panamá, efectivamente han aparecido como 3 locales nuevos más a los que yo ya conocía. Entonces, este efecto de peatonizar zonas, especialmente en el centro, o generar espacios para los peatones, son sumamente importantes y valiosos para la ciudad. Como el título de nuestra charla, de nuestro conversatorio es movilidad activa, por supuesto que le damos un énfasis a la movilidad activa, ¿no? Al caminar y al andar en bicicleta. Pero por supuesto no debemos descuidar, y también es otro gran reto de las nuevas administraciones, la mejora del transporte público. ¿Por qué? Porque el transporte público transporta masas y evidentemente nos lleva a distancias más largas. Entonces, para tener esta multimodalidad en la ciudad, tenemos que abordar todos esos tipos de movilidad, ¿no? Y por supuesto también la micromovilidad, que imagino también que Alberto le explicará con mayor detalle, pues andar en bicicleta o usar scooters, sabemos que son movilidades que nos ayudan mucho a salvar esa primera y última milla de nuestro viaje, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo salgo de mi casa, puedo salir en bicicleta, dejo mi bicicleta estacionada en calle Panamá, luego camino un poco, cojo la metrovía y me voy a mi trabajo, después regreso en la metrovía y vuelvo a tomar mi bicicleta. Ese tipo de viajes multimodales que no se dan todavía en la ciudad, son también otro reto para las futuras administraciones, para poder crear una conectividad mayor en la ciudad, impulsando la multimodalidad. Y algo adicional que me gustaría enfatizar ya para terminar, es que el tema de movilidad, por supuesto, siempre ha estado más enfocado
en movilidad sin la palabra sostenible, ¿no? Pero ya hacer el foco en la movilidad activa y hacer un poco de énfasis en la bicicleta y en el peatón, los que gobiernan o los que van a gobernar deben también hacer énfasis en sus proyectos con esta característica. Es decir, no vimos muchas propuestas de mejorar la infraestructura peatonal y lamentablemente eso sí, para los que trabajamos en movilidad, eso sí fue bastante triste, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con las aceras de nuestra ciudad? La principal infraestructura peatonal que se puede mejorar para los ciudadanos, donde debemos mejorar la accesibilidad universal, los desniveles, que no haya muchos obstáculos, para que el caminar no se convierta en un juego de video así de superar retos, de que voy esquivando un obstáculo, luego otro y otro, y hasta que al fin llegue a un lugar, no. Entonces, hay ciudades con propuestas interesantes, ciudades latinoamericanas también, como Colombia, las cuales han invertido mucho dinero en mejorar la infraestructura peatonal, es decir, hacer grandes kilómetros de aceras, de mejoras de aceras, así como lo harían para el vehículo, como cuando alguien dice, vamos a hacer el plan calles o el plan vías, ta, ta, ta. Cuando tú te das cuenta, el gran plan calles es a veces nomás la calzada por donde va el vehículo y no se arregla la acera, el bordillo, la rampa, la intersección para el peatón, etc. Entonces sí creo que ese es un gran reto también que se debe tomar en cuenta. Y pues para finalizar, quisiera decir que no olvidemos el aspecto social que tiene el tema de movilidad. ¿Qué quiere decir? Últimamente en los planes de movilidad sostenible o en los planes de desarrollo, se está tratando de involucrar temas nuevos, por ejemplo, que se cuenten los viajes de las mujeres, los viajes y desplazamientos de las mujeres, pero asimismo se tiene que penalizar y entender que el desarrollo de la movilidad tiene un enfoque social, un enfoque de equidad social, que no podemos tener, por ejemplo, personas que anden en vehículos privados con aire acondicionado, que son un porcentaje mínimo, con personas que son el 80% de la ciudad que se muevan en condiciones eh, muy inhumanas en nuestra ciudad. Entonces aquí viene el componente de la equidad social, ¿no? Debemos tener mucho énfasis en eso y tratar de resolver que las personas que viven en lugares de escasos recursos o en sitios de desarrollos con bajos ingresos se puedan mover, pero de manera digna, a los otros lugares de la ciudad. Eso es un poco digamos, el espectro más social que tiene la movilidad, porque si no, no estaríamos diseñando una movilidad sostenible para todos y es, por supuesto, lo que queremos. Bueno, ese es mi último slide. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por compartir tus experiencias y conocimiento respecto a lo de la calle Panamá y algunas otras visiones acerca de otras ciudades. Creo que hay bastantes preguntas y cosas que podemos hablar acerca de la parte de la calle Panamá, cómo se puede replicar, o, bueno, detalles de eso. He estado notando algunas preguntitas, pero esas las vamos a topar luego de la presentación de Alberto, que también va a dar su visión al respecto. Y bueno, después abrimos ya la sesión como para la parte más del conversatorio como tal. Alberto, puedes empezar ya si quieres, por favor. Ok, perdón, ahí estamos. Voy a compartir pantalla. Muy buenas noches. Si me permite ahora. Perfecto. Ahí estamos, estamos. Ok. Parece que está cargando. Estamos, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, bueno, para continuar con lo que ha conversado, hablado Isabel, tengo algunos puntos de vista para recalcar y otros para reflexionar también. A ver si puedo cambiar. Perdón.
Bueno, solamente para el registro, mi nombre igual es Alberto Hidalgo, ya me presentó Manuel. Y yo quiero empezar haciendo esta reflexión, eh, porque ya se está hablando, digamos, que el municipio está sin dinero, de que no hay recursos, etcétera, ¿no? Y eso es uno de los principales, digamos, problemas cuando se habla de inversión en movilidad, que no hay dinero. Entonces, para comenzar y priorizar, hay que ver dónde se va a invertir. Entonces, uno de los mayores problemas que hemos tenido en los últimos años es la inversión hacia obras enfocadas al vehículo privado. Más adelante voy a igual a mostrar cifras que ya habló un poco Isabel, de los porcentajes de la repartición modal, ¿verdad? Entonces, si bien se ve muy bonito, muchas veces se lo muestra inclusive como una solución vial, estos puentes elevados para vehículos privados en muchos países ya se están derribando inclusive. O sea, es decir, ya no se está invirtiendo en este tipo de soluciones que no son soluciones viales, sino más bien estamos incentivando o tratando de solucionar problemas parches, soluciones a corto plazo, porque estas calles y estas obras igual se van a llenar de vehículos. Ya lo mencionó Isabel, es decir, estamos hablando de una demanda inducida. Estamos dándole más facilidades al vehículo privado. Entonces, lo puse así para reflexionar y ser vigilantes al nuevo proyecto, al nuevo plan de trabajo que tenga la nueva alcaldía para ver dónde se va a invertir. Ya sé, los financiamientos, los presupuestos son libres, entonces deberíamos también estar atentos qué se va a hacer con el dinero al final del día es de la ciudadanía, ¿no? Entonces, quiero seguir con el tema, eh, también haciendo una reflexión de quién es el espacio público, ¿sí? O bueno, ¿qué es el espacio público, no? Ya hablamos que son plazas, parques, veredas, calles. Y ya se ha hablado en otros expositores y se habla que las calles son el espacio público más grande que tienen nuestras ciudades. Pero realmente, ¿de quién es el espacio público? Y si en este caso estamos hablando de calles, ¿de quién es la calle? ¿Okay? Entonces, les hago estas preguntas porque en el transcurso de esta presentación les voy a ir mostrando algunas reflexiones y datos para que ustedes mismos reflexionen. Entonces, voy a empezar mostrando mostrando esta gráfica que es muy mencionada todo el tiempo. Es una pirámide invertida de movilidad donde se dan las prioridades del uso del espacio público. Entonces, siempre se habla de que los peatones son los primeros, pero quisiera saber si ustedes me digan realmente si se está dando prioridad en nuestras ciudades enfocadas al peatón. ¿Okay? Y bueno, yo voy a enfocarme un poco más en los ciclistas, pero teniendo en cuenta que los peatones somos primero. Y al final del día todos somos peatones, eso ya ustedes lo tienen muy claro. Entonces, les muestro esta gráfica y vamos a ir viendo qué está pasando realmente en nuestras calles. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vemos el día a día. ¿Okay? Muchas personas no se animan a andar en bicicleta por lo que es peligroso. ¿Sí? Y no es peligroso porque en sí andar en bicicleta no es peligroso, salvo que te vayas a la montaña y te guste el downhill y un deporte extremo. Pero la bicicleta es una herramienta, un modo de transporte muy amigable, muy ameno, muy tranquilo y nada peligroso. Así que una vez que aprendas a manejar, ¿sí? Entonces, en sí andar en bicicleta no es peligroso. Lo peligroso son las condiciones que tienen nuestras calles, ¿verdad? Entonces, esta gráfica me encanta porque es la realidad, es lo que vemos el día a día y es lo que cualquier persona que haya querido usar la bicicleta le toca enfrentarse, ¿sí? Entonces, les dejo esta gráfica un segundo y voy a la siguiente. Ahora, quiero hacer otra reflexión y esta va enfocada también al espacio público, pero enfocada a lo que existe, ¿sí? Nuestras ciudades, esta es una cifra aproximada, no está actualizada, pero la quise poner para que ustedes la tengan en relación. Se habla, digamos, de 564 kilómetros de calles, ¿verdad? Es decir, que tenemos esta malla vial de 564 kilómetros. De estas 564 kilómetros, siendo muy generosos, tenemos 30 kilómetros de ciclovías, ¿sí? Si hacemos una división, eso no representa
Eso representa el 0,05% de la malla vial. Es decir, que de todo el espacio público, un mísero porcentaje hemos destinado a ciclo de infraestructura. Entonces, cuando hablamos de que por qué no hay ciclistas, que esa ciclovía no hay nadie, y todo lo que ya ustedes han escuchado, es porque no hemos invertido lo suficiente en nuestras calles para que sean amigables para que las personas anden en bicicleta. Eso es para empezar. O sea, hay que tenerlo muy claro de que no tenemos cicloinfraestructura en Guayaquil, ¿sí? No existe una red de ciclovías que te conecten en Guayaquil. Entonces, eso para tenerlo presente. Entonces, ahora, la repartición modal, esto también son una cifra aproximada, pero es muy apagada a la realidad, que se habla del 70% se mueve en transporte colectivo, sean estos buses urbanos, sean estos BRT, transporte público, transportes institucionales, hasta inclusive el taxi, que también es un transporte colectivo. Y es una gran mayoría que se mueve en transporte colectivo, es decir, más de una persona en un vehículo, ¿sí? Que eso es eficiente, aporta mucho a la movilidad, y se habla menos del 20% que se mueve en transporte privado, es decir, bueno, en este caso carros particulares. Y para rematar, esta minoría, que es menos del 20%, se mueve una sola persona en este carro. Con este carro tiene capacidad para 4 personas. Es decir, que ni siquiera estamos siendo eficientes moviéndonos en carro. ¿Ok? Entonces, por esa parte, estamos mal. Entonces, les pongo esta tortita para que vean realmente entonces a dónde tenemos que invertir, ¿no? Entonces, se debe invertir mucho en transporte público, ¿ok? Solo por el hecho que es más eficiente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con esta inequidad de la repartición modal? Tras que no es eficiente el vehículo, y aparte de todas las cosas que ya les voy a mostrar, que ya también un poco mencionó Isabel, es que al ser ineficiente usa mucho espacio público, ¿sí? Entonces estamos hablando que el 20% que se mueve en transporte de carros usa el 70% del espacio público. Entonces, las matemáticas ahí no se equivocan, estamos mal. Por eso que nuestras calles están caotizadas. Es decir, este 20% está cotizando en nuestras ciudades, donde deberíamos dar beneficio al 70% de la población que se mueve en transporte público. Entonces, y de paso que ya están a tope nuestras unidades, ustedes pueden ver con un bus va repleto. Entonces, no es, como se hablaba, no es digno, no es cómodo, no está bien ir en estos buses. Y aún así, ya sea por necesidad, ya sea porque es la única opción que te toca moverte, vas en bus. Y eso no debería ser así, debería ser, por más que yo tenga dinero, por más que yo sea el presidente, podría ir en transporte público, como pasa en muchas ciudades, ¿no? Se habla que cuando un país es rico, no es porque va en carro, es porque los ricos van en transporte público. Entonces eso me gusta muchísimo y es donde deberíamos apostarle como ciudad. Bueno, ahí les voy a mostrar un poco de lo que ya sabemos, de la contaminación y que lastimosamente nos hemos acostumbrado y ya acá lo vemos normal. O sea, como es medio invisible, no lo toleramos y como que no pasa nada, ¿no? Yo ahora estoy viviendo en la ciudad de Quito y acá es mucho más notorio, ¿no? Ya el smog se queda ahí, no se va. Entonces, es una cosa tenaz. Ahora, esto no solamente es el humo, que aparentemente no hace nada, ¿no? Hablamos de vidas, ¿sí? Entonces, estas son consecuencias de lo que estamos haciendo por muchos años. Estos últimos años hemos seguido este modelo de ciudades que le apuestan mucho a las calles, a que te puedas mover en carro y es todo felicidad, y te venden autos con miles de facilidades, y, y al final del día estamos en nuestros carros muchas horas al día contaminando, ¿no? Entonces nos olvidamos que nuestro carro contamina. Sumado a eso que pasas mucho tiempo en el carro y bueno, ya justo en estos días apareció unas cifras de cuántas horas perdemos estando en el carro, ¿no? Y el Diario Expreso hablaba de 2 días en Guayaquil, 3 días en Quito en el año, pero realmente, si te pones a calcular, si te demoras 1 hora en el transporte público o en el carro, 1 hora de tu vida de ida, 1 hora de tu vida de regreso en el día a día,
hablamos de 2 horas diarias, 2 por 5, 2 por 4 y por 12, estamos hablando de 480 horas en el año, que esos son 20 días. Es decir, no tenemos un año completo, sino que estamos viviendo 11 meses realmente al año para nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, contaminación igual muertes, enfermedades, y eso no hay que olvidar. Ahora, otro problema gravísimo que también se lo toma como salud pública es los siniestros viales, ¿sí? Estos siniestros viales pasan a diario y también nos hacemos la vista gorda y pobrecito, lo pataron, pobrecito, pobrecito. Y de paso, nuestros medios de comunicación estamos, o muchas personas por desconocimiento, estamos culpando a la Vita cuando es el victimario por todas las condiciones de nuestras ciudades que solamente cuando uno se mete en el tema, estudiar el tema urbanístico, se da cuenta, porque es lo que no todos nos especializamos en temas de ciudad, en temas de arquitectura. Entonces, nos dejamos llevar por lo que se dice del día a día y lastimosamente se está dando un mal concepto de las personas que están falleciendo, ¿sí? Entonces, más adelante también vamos a hablar de las cifras de quiénes están muriendo, de por qué estamos muriendo, pero son cifras alarmantes. Estamos muriendo por contaminación, estamos muriendo por cruzar una calle y de paso estamos muriendo los jóvenes. Entonces, es una cosa terrible. Y bueno, ya se sabe dónde pasa, estas datas las tienen todas nuestras ciudades, dónde están ocurriendo los siniestros viales, ya hay mapas de calor, ya hay dónde abordar el tema, es decir, ya hay información. Ahora, ¿por qué realmente estamos muriendo? Entonces, una de las causas que se está repitiendo en todas nuestras ciudades, en el Ecuador y bueno, en el mundo, es por ir rápido. Entonces, generalmente son los jóvenes, estas son las cifras, son los jóvenes que nos queremos rápido y furioso y vamos rápido. ¿Ok? Ir rápido significa ir, ir expuesto, ¿no? Ir expuesto y cualquier cosa puede pasar. ¿Ok? Entonces, en esta parte sí quiero hacer hincapié en el tema de siniestros viales, porque yo he puesto siniestros viales y generalmente es lo que no se dice, se dice accidentes viales, ¿ok? Y eso, esta palabrita, aunque suene, aunque pareciera que fuese solamente una palabra, tiene mucha connotación, ¿ok? Si tú vas a 100 kilómetros por hora, o vas viendo el celular, o vas distraído, eso no es un accidente, es una acción de la persona, es decir, es un error de la persona, ¿sí? Entonces, no es que me cayó un rayo, no es que se hizo un terremoto, no es que se desapareció, no sé, pues algo que está externo a ti. Entonces, no son accidentes, son siniestros viales, es decir, que no podemos justificar a una persona que va a exceso de velocidad y atropella algo, porque si va a una velocidad prudente, puede evitar esto. Entonces, el 95% de los siniestros viales se pueden evitar. Entonces, imagínense todos esos números que estamos hablando, que no son solo números, son personas que han fallecido, y se pueden evitar. Entonces, significa que esto se puede remediar, solamente por la conducta de las personas. Entonces, nosotros como ciudadanos, como activistas, como funcionarios públicos, también podemos abordar el tema, ¿sí? Hay algunas campañas que ya se han replicado a nivel mundial, que es motivar tanto en la conducta como en la infraestructura, como en las políticas públicas, de que se baje la velocidad. Esta es una campaña de 30 kilómetros por hora, calles para la vida, porque ya se sabe y está comprobado que si tú vas a una baja velocidad, puedes frenar, por más que estés distraído, por más que lo que sea, puedes frenar. O si te pasa algo, es un menor impacto, ¿sí? Entonces, esta es una campaña que la hicimos hace unos años atrás en Guayaquil y la hemos tratado de replicar. Entonces, qué se debe hacer ahora que viene la nueva alcaldía? ¿Cómo nos podemos involucrar? ¿Sí? Yo he puesto ahí tres palabritas, pero realmente es un trabajo mancomunal. ¿Ok? Ya el alcalde electo ha hablado que va a hablar, que va a trabajar en mesas de trabajo, etcétera. Entonces, sí es un pilar importantísimo la participación y las mesas de trabajo. Y en este aspecto, yo sí quisiera que se aproveche un espacio que se creó hace unos años, que es la Mesa de Movilidad Urbana Sostenible. Es un espacio creado, es un espacio que ya funciona y ya no se parte de cero. Entonces,
hay un espacio en relación a la movilidad sostenible que se puede aprovechar. Otro tema es el conocimiento, es el conocimiento de campo, la ciudad. Es decir, que esta alcaldía también debe de llenarse de un equipo técnico, un equipo de conocimiento, y no solamente de ingenieros, arquitectos, tienen que también estas personas tener un conocimiento de causa, tener conocimiento de la ciudad, ¿sí? No solamente se diseña la ciudad desde el escritorio, también se debe conocer el campo, se debe conocer las calles, se debe conocer las realidades. Y otro punto fundamental es la empatía. ¿Ok? Porque por más que tú no tengas conocimiento, por más que tú no tengas el título, por más que tú no tengas eh, todo lo que se necesita, si tú no tienes empatía, vas a diseñar cualquier cosa. Y es lo que ha pasado en nuestras ciudades, que pensamos que a nuestro hijo no le puede pasar nada, que nuestro hijo va en carro y él piensa que no le van a atropellar nunca, que no, yo no vivo ahí y no me importa. Entonces, nuestros urbanistas, nuestros tomadores de decisiones deben ponerse en los zapatos de las personas que van a estar ahí, de a quienes vamos a afectar, y eso va a cambiar muchísimo. La empatía, eso es vital para todos. Bueno, entonces teniendo ese esquema, digamos, de estructura súper general, es el siguiente paso, ¿ok? Que sería ciclo de infraestructura, ¿ok? Porque eso es lo que se necesita para tener una buena red, una buena conectividad en nuestra ciudad. Y para ello ya tenemos un estudio que se hizo hace unos años, pero se puede actualizar y se puede hacer un mapeo para poder tomar una decisión, pero ya sabemos por dónde nos movemos. Es decir, que ya tenemos la información por dónde las personas se mueven. Entonces, generalmente, y esto coincide mucho, que se mueven las personas en bici, generalmente por las vías que te conectan más rápido, sean estas principales como sean estas secundarias. Entonces, hay algunas tomas de decisiones que nos pueden servir, obviamente sin exponer el riesgo a las personas que se están movilizando en bicicleta, pero aún así, siendo una calle principal, hay formas de hacer ciclovías seguras. Entonces, lastimosamente tenemos muchas barreras urbanas, ya lo hablé un poco en principio, estas famosas soluciones viales son barreras urbanas. Es decir, que estás corchando a los demás actores viales a poder usar ese espacio público. Porque el paso, este puente, solamente es muchas veces solamente lo hacen para vehículos privados. Puede ser, ni siquiera fuese para buses, por ejemplo. No, generalmente es para todos y cuando es para todos, segregas a muchos. En este caso, porque es una toma de decisión para vehículos privados, para solucionar el tráfico vehicular que no es viable. ¿Okay? Entonces, sabemos por dónde nos movemos, sabemos cómo mejorar la capacidad vial y esto es vital porque generalmente se habla que se le quita espacio al carro y ese es el mayor temor de todo el político, de todo tomador de decisión, que no quiere no quiere ser criticado y hay formas de que des igual fluidez a todos, pero aumentes la capacidad vial. Y también he escuchado que cuando pones ciclovía quitas capacidad vial. ¿Qué es capacidad vial? ¿Cuántas personas se mueven por este espacio? Entonces, al poner una ciclovía, al poner un carril bus exclusivo, estás aumentando la capacidad vial de este espacio. Y es increíble cómo una calle peatonal puede tener no hay nadie que le gane a una calle peatonal. Ahora hicieron un estudio en la ciudad de Quito de que por una calle peatonal pasan 8.000 personas por hora. Eso en carro es imposible, no vas a pasar nunca 8.000 carros por hora en 10 metros por cuadrado, por ejemplo. Entonces, la mejor forma de aumentar la fluidez de las personas, en este caso, es con peatonales, ciclovías y transporte exclusivo. Entonces, ya para tener en cuenta ese aspecto. Este es un ejemplo súper así general, pero es como para que ustedes vean. Entonces, miren cómo aumenta la redistribución del espacio público en este ejemplo. Entonces, hablamos de 39.000, ay, perdón, a 57.000. Y estos son datos comprobados. Obviamente tiene que tener conectividad, esta ciclovía no puede ser una cuadra porque si no, no va a servir. Este bulevar tampoco puede terminarse cortado, tener barreras que no te permitan la fluidez y bueno, todas las condiciones, pero en breves palabras, aumentas la capacidad de este espacio.
bueno, hay muchas acciones que se pueden tomar, aparte de una redistribución del espacio público. Hay muchos ejemplos que inclusive hemos hecho en Guayaquil, con urbanismo táctico, con algunas acciones que se ha hecho inclusive con la academia, con el tema de Parking Day, de formas, estas acciones podrían ser, son temporales, pero sirven mucho para mostrar que es posible, porque esa es la primera barrera, no es posible, ¿cómo vas a creer? Estás loco, no se puede. Entonces, estas intervenciones son muy eficientes y muestran que este espacio puede mejorar. Hay algunas acciones bueno, hicimos en su momento, que serían ciclovías temporales o ciclovías emergentes, que lastimosamente en la ciudad de Guayaquil no se la hizo. En ciudades como Quito, Bogotá, se hicieron, y estas ciclovías emergentes luego se convirtieron en ciclovías permanentes, que son cicloflectura temporal. O sea, generalmente se usa conos para que se dé un espacio y se pueda usar como ciclovía. Entonces, otras acciones que hemos hecho como comunidad es también involucrar a la ciudadanía en que pueda recuperar este espacio de manera simbólica y también empoderarse de este espacio, porque como hablamos en principio, hemos perdido este espacio público, hablamos que solamente las calles son para los autos, cuando no es así, y también tenemos el derecho como ciclistas, como usuarios de micromovilidad, de scooters, tenemos también el espacio de la calle. ¿Sí? Entonces, me gusta mucho esta foto porque unimos a la comunidad, también hemos unido a la academia para hacer temas de urbanismo táctico, inclusive hicimos acciones con la Mesa de Movilidad Sostenible, una acción de hace unos años que también pudo estar Isabel, es la que se hizo en San Marino. Entonces, cuando se unen fuerzas y personas que quieren cambiar nuestra ciudad, es posible. Entonces, es una reflexión para el nuevo alcalde electo, ver lo que se ha hecho, tener esta visión de ciudad y cuánto se va a invertir como a la movilidad sostenible y, y activa de nuestra ciudad. Es un poco preocupante si seguimos el mismo modelo, porque son acciones muy cortitas y esto se debe ver como algo más integral. Y también tenemos que tener en cuenta que si seguimos expandiendo la mancha urbana, es decir, que seguimos motivando a que las personas se vayan a vivir lejos, esto está aumentando el problema. Ya tenemos un gran problema, muchas personas han ido a vivir a Daule, estas famosas ciudadelas privadas que están fuera de la ciudad, y hemos abandonado el centro. El mismo Urdesa ya no está residencial, está más eh, comercial, es decir, que no estamos yendo de la ciudad, pero trabajamos en la ciudad. Y eso es lo que realmente hace que nuestra ciudad no sea vivible, porque tienes que moverte de muchas distancias y de paso queremos ir en carro. Entonces, eso es lo que está matando nuestra ciudad, está matando nuestro diario vivir, nuestra salud mental, y es terrible. Entonces, eso es lo que quería compartir. Esto es un poco de lo que he colaborado en nuestros últimos tiempos, y estoy dispuesto a colaborar en nuestra alcaldía o en cualquier ciudad. Estamos dispuestos a compartir las experiencias de aquí en adelante. Muchas gracias, Alberto, súper interesante. Creo que quedan bastante claras algunas prioridades que se deben tomar, ciertos desajustos, desequilibrios de cómo trabajar como para una minoría poderosa, como el carro, por decirlo así, en vez de como digamos, la población en general, que es la que, eh, digamos, va más en transporte público o en tipos de pasos de vías peatonales, perdón. Antes de pasar a la sección de preguntas, que hay algunas en el chat y yo también tengo algunas, quería mostrarles justamente algunos datos del estudio Guayaquil Cómo Vamos 2022, que fue uno que hicimos el año pasado con Observatorio de Políticas Públicas, donde hicimos una encuesta a 1.030 hogares, a 1.070 personas en sus hogares en 30 barrios de Guayaquil, ¿no? Y solo para tener algunos datos específicos que creo que están muy relacionados a lo de acá, ¿no? Es, claro, pensamos en movilidad activa y sostenible en el espacio urbano, en los espacios públicos, perdón, pero por ejemplo, este es un problema, ¿no? El 54% se siente nada seguro en los espacios públicos de Guayaquil. Entonces, motivar también eso, digamos, está de cierta forma condicionado o emproblemado con
con este indicador como tal. Asimismo, como mencionaban ustedes dos también, ¿no? Por ejemplo, de todos los servicios públicos, incluso algunos que quizás pensamos que no están tan bien valorados, generalmente están con un 70% de aprobación, personas que se sienten muy satisfechas con el servicio de recolección de basura, agua potable, pero el peor de todos es el transporte público. Es decir, es el donde menos la gente se siente satisfecha. Es decir, el 47% se siente poco satisfecha con el sistema de transporte público que existe en Guayaquil, ¿no? De ahí algunos datos más de convivencia como tal, ¿no? Por ejemplo, vimos un dato preocupante, el 23% se demora más de 2 horas en movilizarse diariamente, el 32% se gasta más de $3 al día en movilización, el 34% ha sido víctima de asalto en el transporte público, bueno, estos son otros asuntos más relacionados a asuntos de sostenibilidad ambiental, pero creo que estos datos como tal también nos dicen un poco de algunas dificultades que están en el contexto, ¿no? De cómo mejorar la movilidad activa, tomarse los espacios públicos, el transporte público, etcétera. Creo que también tienen que ser evaluados o abordados integralmente. Ahora, antes de yo hacer unas preguntas que tengo, voy a leer algunas que estaban acá eh, en el chat, ¿no? Una es de Javier Mendoza, que dice, buenas noches, hace algunos años escuché al alcalde Nedó lo siguiente. Aumentó el parque automotor de Guayaquil y eso es progreso y desarrollo. ¿Cómo cambiar ese paradigma de que desarrollo y progreso es igual a compra de automóvil? ¿Será muy difícil rediseñar calles y aceras para mejorar la movilidad peatonal y alternativa? Eh, bueno, creo que la primera pregunta es más como filosófica, conceptual, es media difícil o creo que quizás aquí generalmente estamos de acuerdo en que esa no es la vía de progreso, pero sí me genera como un tipo de duda o no sé cómo lo ven ustedes como arquitectos, como urbanistas, como personas que están en la parte de activismo, en asuntos de movilidad activa. Ya hay un camino recorrido, ya hay una ciudad construida de cierta forma que tiene esas características que al momento han hecho que sea una ciudad más para carros particulares. ¿Qué tan fácil o difícil es poder rediseñar esta parte para hacer calles y aceras? O sea, como a un tipo de, quiero llamar así, una panamización de la calle Panamá de Guayaquil como tal. No sé si, Isabel, tú tienes una mirada al respecto. Bueno, sí, respondiendo también un poco a la pregunta, pues sí creo que todo cambio de paradigma no es fácil, ¿no? Es un proceso, pero que sí debemos tener claro que las ciudades son entes vivos, o sea, están en constante evolución. Y con esto hacer entender que lo que nos funcionaba quizás en los 70 y pensábamos que era lo acertado, ya no nos funciona ahora. Y esto se da a nivel global, no solo a nivel de la región. Entonces, no es imposible, porque creo que también decías que los cambios, cómo se hacen los cambios, y es difícil, no es imposible. Y respondiendo a lo que tú mencionabas, si estamos aún a tiempo o no, yo creo que sí. Por supuesto que se pueden rediseñar calles más seguras. De hecho, es un trabajo que también yo estaba haciendo últimamente dentro del equipo de movilidad. Se puede hacer, pero sí se necesita, por supuesto, también la visión política para tener ese enfoque, ¿no? De rediseñar las calles con esta nueva visión de eh, movilidad sostenible. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que somos una ciudad relativamente pequeña en comparación a otras ciudades, entonces todavía estamos a tiempo. O sea, Ujú. Ciudad de México tiene 21 millones de habitantes, entonces si nos ponemos a comparar con Ciudad de México o Sao Paulo, nosotros todavía estamos a tiempo y hay que hacerlo, de hacer un cambio progresivo y de ir trabajando, por supuesto, en este rediseño de esta vialidad que años atrás fue pensada justamente solo en transporte privado, pero que ahora, con los nuevos temas de movilidad sostenible, pues podemos ir transformando a tener ciudades más humanas, más con este enfoque de diseñar para las personas. Gracias, Isabel. Alberto, no sé si tienes una visión al respecto y solo, digamos, para complementar esa pregunta y que tú hablabas inicialmente lo del presupuesto. A mí me genera realmente una duda, no sé, eh, no sé cómo decirlo, pero hay un presupuesto de $800 millones anuales, ¿no? Que el 85%
de acuerdo con lo que presentan el mismo Consejo Municipal, etcétera, se va a obra pública. ¿Cuánto se necesita realmente, por ejemplo, para poder hacer unos cambios anuales? Es decir, más o menos unos 3.200 millones de dólares en los próximos 4 años. Obviamente, no todo va a ser para movilidad, pero no sé si ustedes han hecho algún rato algún tipo de presupuesto o cuánto costaría anualmente tomando el 5%, el 10%, el 1% del presupuesto, que ya son 8 millones, 80 millones de dólares anuales, pero ¿cuánto costaría poder hacer este rediseño de calles y aceras para mejorar la movilidad peatonal y alternativa, como preguntan ahí? Bueno, creo que Isabel tiene ahí puede tal vez una cifra más cercana, pero lo que sí te puedo decir es que hasta ahora lo se ha invertido muy poco. Lo último que me acuerdo que tenía en un municipio era como $800.000 eh, y nunca se invirtió, era como en el 2012, esta era para la bicicleta recreativa y es realmente poco. Pero si tú te pones a reflexionar, un paso elevado que los que estaba mostrando hace un rato, son millones de dólares que cuesta. Y sumado a eso que invertir en calles, primero que cuesta, o sea, bueno, las calles están, pero estas obras monumentales, gigantescas, son caras y aparte el mantenimiento. Es decir, si seguimos invirtiendo en este estilo de vida para el auto, es muy costoso, pero pagamos todos. ¿Ok? Entonces, invertir en una ciclovía, primero que te va a durar más tiempo y segundo que es mucho más económica. Entonces, es una inversión a largo plazo que generalmente no se hace porque los gobiernos de turno son muy cortos. Y bueno, a pesar de los últimos, que fueron más de 20 años, pero porque no tienen la visión. Pero en muchas ciudades solo invierten a 4 años. Entonces, no lo van a ver y no lo quieren hacer. Y aparte que son contrataciones, muchas veces inclusive son actos de corrupción y son millones de dólares que son la obra bonita, la obra que se vende, pero realmente no es lo que funciona. Entonces, Ujú. realmente es mucho más económico invertir en veredas y en ciclovías que invertir en una obra solamente para el vehículo particular. Ujú. Gracias, Alberto. No sé si, Isabel, tú tienes una visión. Por ejemplo, hoy está, una de las preguntas que tenía era justamente, digamos, pensemos un panamización de Guayaquil, por decirlo así. ¿Cuánto costó el proyecto general de la calle Panamá y qué tan replicable es eso? Porque no sé si, o sea, no me estoy inventando la cifra, no sé si tú tengas unos datos distintos, pero son, digamos, de los 800 millones que hay anualmente para el municipio, ¿cuánto realmente se gasta en este tipo de cosas, así como en muchas otras, ¿no? Que quizás se puede invertir mejor? Pero, por ejemplo, digamos que queremos hacer un calle Panamá por año, es decir, en los 4 años, que tengamos 4 calles Panamá en Guayaquil en los próximos, para este proceso de gobierno. ¿Cuánto eso le costaría, por ejemplo, a la ciudad en términos reales? Y si existe esa plata. O sea, realmente temas presupuestarios no podría decirlo con exactitud porque nosotros participamos como academia en ese entonces en el diseño conceptual del proyecto, que es nuestro fuerte, en las estrategias urbanas y el master plan, digamos, de todo el proyecto. Entonces sí, no sabría con exactitud, porque ya luego esa documentación fue entregada al municipio. Pero lo que sí es importante mencionar, creo que sí es posible realizarlo. Eh, Quizás obviamente en este momento hubo también el tema de la pandemia y tal vez también incluso el proyecto mismo de CAI Panamá se demora un poco más, pero creo que con una buena planificación pues es posible replicar los buenos ejemplos que ya se han implementado en la ciudad y adaptarlos a ciertos lugares, que obviamente hay que analizar el contexto, ¿no? Evidentemente en el centro funciona este tipo de diseño urbano porque se analizó justamente mucho su carácter histórico, patrimonial, la pertinencia con el barrio, etcétera. En las otras centralidades habría que analizar también, por supuesto, Ujú. para proponer algo relacionado con el contexto. Pero de que es posible, por supuesto que sí se puede. Ujú. Claro, o sea, ahí hay todo un tema como que está medio gris, por decirlo así, ¿no? Es decir, no creo que cueste, o sea, si se invierte el 1%
del presupuesto anual de Guayaquil, creo que daría para un, hacer algunos proyectos importantes, desde $1 millón anuales o quizás 8, no sé cuánto se podría hacer, pero es como que eso no está muy claro tampoco. Hay una pregunta específica que, bueno, que dice de Juan Pablo Pérez. Isabel, ¿qué pasos se deberían seguir para retirar las rejas no solo del malecón, sino de los parques y que sean espacio público abierto como ocurre en otras ciudades? No sé si eso está en tu campo, Isabel, quizás, si lo quieres contestar. Este es el tema del momento, creo. Sí. A ver, bueno, yo creo que hay muchos temas más trascendentales en mi punto de vista para la movilidad, pero por supuesto, si ya nos enfocamos en este tema, creo que podría ser algo progresivo, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, yo trabajé en Puerto Viejo y se hicieron grandes parques, todos sin rejas y funcionan muy, muy bien. Eh, pero hay que analizar nuevamente el contexto de inseguridad que vive la ciudad en estos momentos, ¿no? Entonces, todos estos cambios deben ser progresivos y a la vez yo sugeriría que si se adopta una estrategia como tal, también ir de la mano trabajando con la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Pues normalmente en nuestras ciudades nos hemos acostumbrado a que la municipalidad nos sirva todo y nosotros no dar nuestra contraparte como ciudadanos, ¿no? ¿Qué quiere decir? El cuidado del espacio público, el mantenimiento del espacio público, que quizás en otras ciudades está más desarrollado. Por ejemplo, en Quito me di cuenta mucho también que hacen trabajos lindos, comunitarios, por ejemplo, ¿no? La gente se reúne y limpia su espacio, lo barre, etcétera, ¿no? Entonces, a la par con estas decisiones, que sea un cambio progresivo, se puede ir fortaleciendo esta capacidad ciudadana de cuidar el espacio público para que, por supuesto, la estrategia tenga mucho éxito. Esta coparticipación ciudadana, ¿no? De decir, el espacio público es mío, es verdad, pero yo también lo cuido, lo respeto, lo mantengo. Si hay quizás una planta que me ponen justo al frente de mi casa, la puedo regar, no pasa nada, ¿no? Entonces, esas dos cosas deben ir de la mano. Ujú. Gracias, Isabel. Este, yo sé que Isabel se tiene que ir ya mismo, es decir, creo que quizás va a ser una preguntita más, pero luego se va a tener que retirar, pero con los que están aquí también se pueden quizás quedar, si tienen algunas otras preguntas más. Una pregunta para Alberto, también de Juan Pablo, dice, el alcalde electo dijo que removerá ciclovías porque considera que están mal implementadas. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para la readecuación de la infraestructura ciclista? Ahí también, ¿no? Dentro de todo, ¿cuánto se debe invertir en ciclovías? ¿Cuánto se ha invertido? Es decir, solo que sea el 1%, ya son $8 millones, generalmente lo que se puede hacer anualmente. Pero bueno, no sé, Alberto, ¿tú qué piensas al respecto de la pregunta que hace Juan Pablo? Sí, o sea, más que yo ahorita estoy con, o sea, necesitamos ciclovías en todas las calles, eso sí o sí, pero hasta llegar a un punto de tener una red que estamos recién empezando en la ciudad, necesitamos más que ciclovías pacificar nuestras calles. Es decir, Ujú, que una calle con velocidad baja es manejable, o sea, eh, es vivible, se puede usar y no necesitas la ciclovía en sí. ujú, Y hay poquísimos ejemplos en Guayaquil de que tú te puedas sentir tranquilo o no tan inseguro de compartir con un vehículo. Y lo he visto, puede que haya más, pero los que lo he visto es el Barrio Centenario y Los Ceibos, que son calles 30 eh, con, con reductores de velocidad, con estos pompeyanos, donde obligan al conductor del auto, a bajar la velocidad. Entonces, antes que, bueno, tenemos que ir a la par, no que construir una red de ciclovías, pero yo creo que hay que recuperar estas calles que están pensadas para ir rápido. O sea, es como que hemos dado mucho esa prioridad de darle la facilidad y lo más recto posible a ir en auto rápido. Y hay ejemplos increíbles cómo se ha hecho en otras ciudades de evitar que muchas calles no sean solo, o sea, evitar que sean solo de paso para el carro. Es decir, la facilidad es para la que va en bici o a peatones. Entonces,
es la mejor forma de recuperar nuestros espacios públicos para fomentar y facilitar a la persona que va en bicicleta. Entonces, Ujú, yo creo que es un análisis más macro, de un caso específico de que quiso o dijo eso del tema de la ciclovía, tal vez por desconocimiento, o tal vez no tenía... Hay que irnos nutriendo, ¿no? Digamos, si en este caso el político tiene un concepto errado, hay que contribuir y apoyar a que se mejore este espacio. ¿Sí? ujú, Entonces, creo que es el momento adecuado para que todos nos involucremos y podamos hacer estas reflexiones para no tomar esas decisiones a la ligera, porque a veces son decisiones muy políticas, muy de quedar bien, ay, sí, eso no le gusta a nadie, cosas así, que son conceptos errados o que no son bien vistos, ¿no? O sea, por ujú, contentar a unos pocos o tratar de solucionar una cosa, matamos algo que se está recuperando, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que cada espacio ganado ahorita, retroceder es perder. ujú. O sea, tú hablas más de pacificar como algo más de tipo de cultura vial, más que en términos de coger y a lo loco invertir en más ciclovías como tal y que después la gente no las use o algo así. Esa es más o menos la visión. Sí, o sea, si que vas a construir ciclovías, tienes que hacer una red, y en un año o 4 años, tener una red bien consolidada y no tener miedo a usar vías principales, que es lo que generalmente no se quiere topar, se quiere mandar por las secundarias, por evitar esta crítica, pero en estos casos sí hay que tener la decisión bien fuerte. Y lo he visto ahora que estoy en Quito, una calle que es principal, que nadie se imaginaría que hay una ciclovía, es la más usada y te conecta a toda la ciudad, que es la Avenida Amazonas. Entonces, hay Ujú, que coger estos ejemplos de que en todas las ciudades tenemos las mismas críticas, en todas las ciudades dicen, no, aquí es por esto, el clima, tal, la altura, tal, tal. Muchas contras contra la bici, pero no hay que tenerle miedo a invertir en cicloinfraestructura y también pacificar las vías, que es lo que nos está matando en nuestras calles. ujú. Bueno, hay algunas preguntas que hacerse, pero quiero ir concluyendo porque le prometí ese que va a tener ya temprano. Este, pero a ver, esta es una pregunta así como libre. Digamos que ustedes estuviesen ahorita al frente del alcalde. Aquí les Álvarez y les dice, yo quiero que tú me asesores, me digas así 2 o 3 cosas clave que se deberían hacer para fomentar la movilidad activa y sostenible en Guayaquil. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo les contestarían ustedes así de la forma más espontánea quizás y bueno, basado obviamente en su conocimiento y experiencia? Isabel, ¿tú quieres empezar? Bueno, yo sugeriría invertir en infraestructura de movilidad activa y mejorar la calidad del transporte público, tomando en consideración criterios importantes como el confort, la conectividad y por supuesto recomendaría mucho tomar en cuenta el tema de acoso que se vive también dentro de los sistemas de transporte público, especialmente de la metro. Eh, También recomendaría mucho empezar a pensar en ciudades, en estas centralidades más compactas, que si bien mucha gente no lo ve ligado con la movilidad, pero el hecho que desarrollemos estas centralidades compactas nos va a permitir movernos y desplazarnos menos grandes distancias, nos va a permitir movernos caminando, en bici, en transporte público. Entonces, este es un trabajo conjunto entre movilidad y desarrollo urbano, pero se debe hacer conjunto para poder tener justamente estos desplazamientos cortos o este concepto que se busca mucho que es ciudad de 15 minutos. Entonces, eso es claro. Pero, por supuesto, fundamentalmente también invertir en estudios de movilidad activa, ¿no? O sea, en estudios serios y, en cierta forma, que se salgan fuera de lo común, de pensar solo en el vehículo, para poder tener proyectos de, de, de movilidad activa. Y esto no solo se logra, por supuesto, teniéndolo como propuesta, sino que se tiene que incluir en la planificación de la ciudad. O sea, como mencionamos, planificar. Quizás no lo podamos hacer de aquí hasta 4 años, pero si lo dejamos dentro de nuestra planificación, quizás el primer año hagamos 200 kilómetros de aceras, pero el segundo año ya sabemos que vamos a tener 500 kilómetros más de aceras accesibles,
adecuadas, aceras no sé, pues sin desniveles. Y así vamos midiendo también con esta planificación por medio de indicadores lo que vamos cumpliendo, ¿no? Entonces hemos incrementado el porcentaje de peatones, quizás después al final de 4 años, hemos incrementado el porcentaje de sitio de infraestructura, y así, ¿no? Para que se pueda también medir, ¿no? Creo que esas son mis sugerencias. Gracias, Isabel. ¿Y Alberto? Bueno, yo la verdad lo llevaría a pedalear, pero así, modo incógnito. O a caminar tipo Walker Gudita, así, pero que sin aparataje, ¿no? O sea, que conozca la realidad. Ya se subió por ahí en bus para campaña, pero la cosa es el día a día y que conozca la realidad. Es la única forma, porque yo le puedo hablar bonito técnicamente y no lo va a cachar. La cosa es que también sepan las realidades y conozca más, más que todo, porque si no lo has vivido, y muchas personas capaz que a veces en su círculo no lo han vivido, no necesariamente porque no estudiaste esta carrera, sino que a veces tu condición de vida todo el tiempo fue en carro. Entonces, aquí tienes que bajarte el carro, subirte al bus, andar en bici y conocer la realidad. Es la mejor forma de conocer qué está pasando. Y Pero caminar. caminar. Hay que, Entonces, hay que hacer toda clave, una iniciativa, ¿no? De llevarlo a caminar, de llevarlo a la metrovía a las 6 de la tarde, de, tal cual. de pedalear no sé, pues cuáles son unas vías así, a- por la parte del San Marino solamente para a las 5:30 con los buses sobre el lado derecho. Y quizás con alguna discapacidad, Sí. como hicimos un ejercicio en silla de ruedas una vez con unos compañeros, donde se palpan mucho más estas realidades de las personas con discapacidad y uno cambia totalmente la visión. Ujú. Sí, sí. Hay una actividad muy bonita que hace un colectivo que se llama Cicleta. Ahora que la podemos replicar en Guayaquil, es que tienen una bicicleta tándem y te- puedes hacer los dos ejercicios, ¿no? Llevas a la persona ciega en bici, o sea, son doble, es doble o triple, lo llevas, tú eres el guía de él. Y ya al regreso, tú eres el que te vendan y vas en bici, por ejemplo. Bueno, y también en sillas de rueda o te tapan los ojos y caminas, ¿no? Entonces, la cosa es conocer la otra realidad, que no es la que tú conoces. Entonces, Ujú. eso ayuda más que, o sea, ayuda a estudiar todo, ¿no? Pero el tema de vivir la realidad, que es lo que estamos hablando, es clave. Ujú. Chévere, Alberto. Yo creo que es una súper idea esa. Ojalá que se anime a Aquiles Álvarez a hacer esa experiencia vivencial. Y claro, que quizás más allá de todos los conceptos técnicos que le puedan hablar no sé, pues de todo, ¿no? Lo que ahorita va a tener asesores, creo que puede generar esa empatía que tú mencionabas en la parte de tu propuesta también, ¿no? Bueno, yo creo que hay altísimos temas por hablar, pero lastimosamente se nos acaba el tiempo. Ahí me quedan dudas, por ejemplo, respecto a la metrovía, ¿no? Cómo mejorarla, toda la parte de por qué no se han hecho las otras troncales, eh, qué pasaría con el tren elevado, si vale como un tipo de solución o no. Creo que merecería otro espacio, pero bueno, en todo caso, les agradezco Isabel y Alberto. Pronto nosotros vamos a estar haciendo como que unos tipos de mesas de participativas con gente que se inscriba como para hablar de estos temas y que todos los que faltan y de distintos asuntos de seguridad, de movilidad, de planificación, de desarrollo, de arte, de cultura, etcétera. Así que también ahí espero que puedan participar y también puedan decirle a sus colegas, estudiantes, amigos, compañeros que puedan estar en eso, ¿no? Bueno, eso creo que sería todo por hoy. Les agradezco mucho, Alberto e Isabel, por su tiempo y espero verlos pronto en alguna otra ocasión. Y bueno, que creo que hay que aprovechar este momento para generar propuestas y cumplir nuestra parte como sociedad civil, academia y grupos de activismo eh, para dar ideas al menos que se puedan implementar y que quizás no tengan algunos de los nuevos gobernantes. Y bueno, Gracias. gracias, que pasen bien. Buenas noches, Alberto, Isabel y a todos los y todas las presentes. Hasta luego, Buenas Muchas pasen bien, muy bien. gracias. Chao, chao.